donde Dios comienza a hablarle a su pueblo, donde Dios comienza a advertirle al pueblo en cuanto a la preparación que éste debe de tener para estos tiempos que la iglesia de Dios está viviendo. Esto es en Mateo 24. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Mateo 24 qué el hombre tiene que hacer y qué el hombre no puede hacer. Dios trae su palabra según la necesidad del espíritu del hombre. La palabra de Dios, Dios la trae para alimentar el espíritu del hombre. Dios no trae su palabra para complacer al hombre. Dios no trae su palabra para complacer al ser humano. La palabra de Dios no es para complacer la carne. Ella es para alimentar el espíritu del hombre. Siempre que Dios trae su palabra, Él la trae según la necesidad del hombre. El mismo Espíritu de Dios, el cual es la palabra. El Espíritu de Dios es la palabra. El Espíritu de Dios es aquel que direcciona, es aquel que guía al hombre. Decía según la necesidad de éste. Aquí está la palabra de Dios. La palabra del Señor decía en Mateo 25, nos muestra y nos revela cuál iba a ser el comportamiento para estos tiempos de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas no escucharían la palabra de Dios. Dios nos da algunos detalles que voy a compartir rapidito. Dios nos da algunos detalles en los cuales Dios nos muestra y nos revela qué iba a hacer el pueblo y qué iban a hacer varias de las iglesias en medio de todo lo que el mundo iba a estar viviendo para estos tiempos de apostasía. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24, verso 36, Dios nos dice que el día y la hora nadie la sabe. Dios nos dice que ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre que está en los cielos. Dios nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró al arca. Nos dice la palabra del Señor que el pueblo no entendió. La palabra del Señor, aunque no nos especifica, no nos dice directamente
que estas 5 vírgenes estuvieron involucradas en este tiempo en el cual Dios trajo su palabra y estas no escucharon, estas andaban en sus quehaceres, aunque Dios no nos especifica, podemos ver claramente que a estas vírgenes, quise decir, se les cerró la puerta porque no obedecieron a la voz de Dios. La palabra del Señor nos dice que el pueblo no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dios nos está haciendo una comparación de lo que sucedió en los tiempos de Noé con lo que está sucediendo en estos tiempos de apostasía. Ya el mundo a nivel de naciones, ya la iglesia de Dios está viviendo esta temporada. Los tiempos que la iglesia está viviendo son tiempos peligrosos. El mundo afuera está, según Dios nos muestra para estos tiempos, según Dios nos dice que para estos tiempos el mundo y la iglesia estaría. De esta manera está el mundo. Los tiempos afuera no son buenos. Todo lo que ve el hombre humanamente, todo lo que el hombre puede apreciar, todo esto vino por una formación en el mundo espiritual. El ser humano tiene la capacidad, tiene el poder de crear y formar. Dios, nos dice la palabra, creó los cielos y la tierra con su poder. Dios, nos dice la palabra, que Él declaró sobre todo lo que Él quería que fuera hecho en el mundo. En el mundo espiritual, me voy a aclarar. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Dios decía, formó y creó espiritualmente todo conforme a su corazón. Todo lo que viene de Dios viene de la palabra. Ahora, decía, el hombre tiene la capacidad de formar y crear con el poder que Dios le dio. Cuando el hombre se alimenta de la palabra del Señor, cuando el hombre que Dios llama a trabajar en su obra sigue el orden que Dios le da, comenzando por el cuerpo del hombre. ¿Cuál es la instrucción de Dios para el hombre? Este tiene que estar totalmente limpio y purificado. Este tiene que estar separado para Dios. Este tiene que vivir una vida de santidad. Cuando Dios le habla al hombre que Él llama a trabajar en su obra de santidad, Dios le está hablando de situaciones espirituales. Aquí está Dios una vez más. Dios es espíritu. Todo lo que viene de Dios viene de la palabra. Lo que no está escrito a través de la palabra de Dios, aquel ser humano que Dios separa para Él, aquel ser humano que Dios separa para que trabaje para Él, no puede practicar nada de lo que está escrito. Aquel que Dios
llama y separa para que trabaje en su obra, no puede hacer nada de lo que Dios no le mandó a hacer. Esto quise decir. Cuando el ser humano desobedece a Dios, viene inmediatamente una maldición sobre su vida. Decía, el cuerpo del hombre es lo primero que el ser humano debe de mantener limpio y purificado. Esto es lo primero que hace Dios. Él llama al hombre, lo limpia, lo santifica y lo purifica. Luego Dios, dependiendo del ministerio que le da, que le entrega, lo deposita en su altar. Este altar debe de permanecer bajo santidad. ¿Dónde está la información que necesita aquel ser humano que Dios llama y separa para trabajar en su obra? Es aquí, en la palabra. Inmediatamente el hombre comienza a practicar o a hacer cosas que le presenta al mundo. El hombre inmediatamente comienza a trabajar para Satanás. En estos tiempos de apostasía, aquel ser humano que Dios llama y separa está llamado a obedecer un 100% la palabra de Dios. La obediencia es el camino a la verdad. La obediencia es el camino que conduce al hombre hacia la vida. La mentira y la desobediencia vienen de Satanás. Dios nos dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de él quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Son aquellos que le ofrece el mundo al hombre. Para estos tiempos de apostasía, la bestia pisotearía las obras de Dios. ¿Cómo? Aquel ser humano que Dios le entregó un ministerio introduciría en la casa de Dios situaciones que no son para nada espirituales. Situaciones que vienen del mundo, objetos que vienen del mundo. A esto se refiere Dios cuando nos habla en cuanto a aquella bestia que vendría para estos tiempos a pisotear sus obras. La palabra del Señor nos habla de estas vírgenes en Mateo 25. 5 de ellas escucharon a Dios y 5 no. Cuando nos vamos a Apocalipsis 2 podemos ver que hay 7 iglesias. La palabra del Señor nos dice que estas 7 iglesias para estos tiempos tienen un diseño. ¿Cuál es el diseño que tienen? El diseño que le dio el hombre. El hombre tiene el poder para formar y crear.